Chambeando con Pymes. Hola a todos, bienvenidos a Chambeando con Pymes. Soy Vanessa Luna, su amiga. Estamos en la conducción y en la conducción estamos con Elmer Sánchez, nuestro disruptor. También nuestro maravilloso Piero Romero en el soporte digital. Y el día de hoy tenemos a dos emprendedores que nos van a compartir la experiencia. Y el tema del día de hoy es la innovación. Quiero dar primero la bienvenida a nuestra mesa de la conducción y de los emprendedores del día de hoy. Doctora Dorita, buenas noches. Hola, buenas noches. Muchísimas gracias por la invitación. Súper contenta de estar acá con ustedes. Y buenas noches, Giancarlo. Buenas noches, gracias por la invitación. Buena onda. Bueno, como les he mencionado, vamos a hablar de innovación, justo ese aderecito que necesita nuestro emprendimiento. Es un tema muy principal para tratarlo en estos tiempos, sobre todo cuando estamos en busca de oportunidades, de nuevos mercados, de nuevo posicionamiento, de océanos azules, ¿no? De nuevos emprendimientos, de acuerdo a los nuevos estilos de vida que estamos viviendo el día de hoy. Claro. Bueno, saludando siempre a los emprendedores que nos siguen, acuérdense, nosotros simplemente somos sus amigos que los guiamos por un camino que tal vez ya hemos recorrido y por eso invitamos a gente para que pueda, gente emprendedora, que pueda compartir sus vivencias, ¿no? Como decía Vanessa, efectivamente estamos en un mundo donde el cambio es lo único que se mantiene y la innovación es lo que nos va a hacer seguir la tendencia, ¿no es cierto? Quisiera darle la palabra a Piero para que nos hable un poquito de lo que es innovación, design thinking y todo el tema que vamos a comentar hoy. Bueno, primero, muchas gracias a todos que están viendo el programa y bueno, hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que es la innovación y es la diferencia entre un emprendimiento que muere en un mes y otro emprendimiento que puede llegar a crecer y generar esa disrupción, ¿no? Entonces, en un caso, en el 2001, por ejemplo, tenemos el caso de Steve Jobs, ¿no? Cuando sacó el iPod y el iTunes y cómo redefinió el mercado con esos dos lanzamientos, con algo que ya, o sea, era dos, se puede decir, servicios que ya se estaban incluyendo, ¿no? El tema de la música, con los CDs, con los cassettes, pero cómo él pudo redefinir eso y sacar algo, integrar varias funciones para poder aumentar mucho más valor y cómo eso redefinió completamente el mercado y dio el primer paso para crear lo que hoy día conocemos como el iPhone. ¿No? Exacto, ¿no? Rompió el esquema de ese momento, ¿no? Básicamente, todos sabemos que Steve Jobs, el fundador de Apple, ha sido un disruptor, pero yo creo que ha sido no más que un disruptor, ¿no? Ha sido una persona que ha tenido una visión única y ha generado un cambio en el mundo de la tecnología, ¿no? El ejemplo que tú contabas es muy cierto porque consecuencia de esa innovación en el tiempo es el iPhone. Y hasta ahorita, después de más de 10 años, iPhone sigue siendo el que mayor participación de mercado en el mundo tiene, ¿no? Y cada vez crece más, ¿Por qué? Porque está utilizando una buena herramienta que es la innovación, no se está quedando atrás, siempre está sacando un nuevo modelo con mayor beneficio para los consumidores, es más, hasta ya está entrando a las especialidades, no hay muchos fotógrafos que utilizan un iPhone. Eso es muy cierto. También los contenidos, los generadores de contenido, todos utilizan iPhone. Vamos a hablar ahora también con nuestros empresarios el día de hoy, nos van a contar cómo han utilizado la innovación en sus rubros. ¿Qué tuvo que pasar para que ellos innoven? Que nos cuenten un poco su historia. La oportunidad, claro, la historia junto con la innovación. Vamos a empezar contigo, Jan. Cuéntanos. Bueno, mi restaurante tiene 15 años ya. Antes se llamaba El Negro, ahora se llama Cocinegro. Empezamos nosotros de una manera absolutamente distinta. ¿Qué fue lo disruptivo en esto? Mi cocina de por sí es catalogada como una cocina disruptiva porque nosotros en realidad rompemos parámetros. Hicimos una barra que ahora es una barra, se llama barra cevichera, pero es una cocina abierta, era la cocina abierta, de que abrimos. Creo que fue la primera que hubo en Arequipa, claro, ¿no es cierto? No había cocina abierta. La cocina abierta, para que entiendan nuestros teleoyentes,
es, digamos, la apertura de tu cocina en sí para que vean la experiencia de cómo preparas un platillo. Es exactamente eso. Vivencialidad de la experiencia, ¿no? No esperar en una mesa sentado con en una un barra. violín, sino que ves, no, es que es la verdad, la mayoría de Claro. restaurantes, y hay algunos que todavía siguen ese tema, ¿no? No Así generan es. la vivencialidad de la experiencia en función de cómo desarrollar el proceso en la Claro. comida, ¿no? Y que además eso no solamente cambia la forma de entender del consumidor, sino también la forma de presentar el producto, ¿no es Claro, cierto? pero hay cosas, ¿no? A nosotros era una cocina súper divertida, abierta, siempre estamos. Pero te das con los olores. O sea, hay clientes que venían y me decían, me encanta todo, pero me veo humeado a mi trabajo. Claro. Bueno, no puede, o sea, es como si estuvieras dentro de Es una parte cocina. de la experiencia. Es parte de la Exacto, estás dentro de una experiencia, cocina. te vas con el olor Exacto. también. Claro. Entonces, Eso fue empezar podríamos cuando empezamos. entender que como parte del proceso de innovación, todas esas pequeñas ideas te han conducido a innovaciones mucho más poderosas y profundas. Claro que sí. Nosotros, por ejemplo, el primer local que abrimos, hace ya 14, 15 años, era un sitio cerrado, pequeño. Y lo que hicimos, mezclamos arte. O sea, siempre nos gusta mucho el arte, reciclar cosas. Y compramos puertas antiguas y las pegamos las atornillamos a la pared. Y pintamos. Esa era tu alrededor de decoración. todo. Exacto. Entonces la gente viene y esa puerta, esa te lleva al otro restaurante, le decíamos. Entonces, eso era una vaina como juego. Claro, claro. Y le dábamos espacio al espacio pequeño, o sea, le dábamos amplitud. Era un espacio pequeñito, 6 metros cuadrados. 7 metros cuadrados. Entonces tú veías puertas y decías, Claro. eso te daba amplitud. Entonces, Claro. eso fue lo Es que- como utilizar espejos, Nos ¿no? gustaban las plantas y no podían, o sea, como era cerrado, no da luz. Pintamos en las paredes las plantas, que ahora hay muchos restaurantes que han tomado esa línea, ¿no? Entonces, innovamos mucho con los objetos que utilizábamos, los platos, los insumos, la preparación. Entonces, eso fue lo que cambió mucho en ese tiempo en Arequipa, el estilo de cocinar, que ahora ya lo ves casi en Claro, todo ahora ya es lado. normal, ¿no? Sí. Ya ahora ya lo ves, ya miras este tipo de negocios en otros Y lugares, las ¿no? propuestas son súper chéveres, ¿no? Claro. Bueno, vayámonos al otro lado, al rubro de la belleza, de la armonía, de vernos lindas, jóvenes, ¿no? Doctora, ¿cómo fue en su caso? ¿Cuál fue la innovación que usted tuvo que implementar en su rubro para poder ser diferenciada de todas las doctoras estéticas que hay en ese momento? Ya, bueno, para empezar, cuando yo comencé acá en Arequipa con la medicina estética, éramos muy pocos, realmente, no sé, 2, 3 médicos estéticos. Entonces, diferenciarse era sencillo, vamos a decirlo de alguna forma, ¿no? Claro. Mi estrategia como de marketing siempre ha sido como mucho el pinky, el rosado, dar a entender que te puedes sentir muy femenina en ese lugar, como que vas a la casa de Barbie. De hecho, mi consultorio es la camilla es rosada, todo está entre blanco y Lindo. rosado, todo muy femenino. Una mira, línea o sea, gráfica súper clara, Claro, ¿no? ya Es tienes temático. definido incluso Así es. la paleta de colores Sí. y todo el tema, ¿no? Sí, sí, Es sí, así manejo es. de innovación Pero con branding. doctora, yo también, Ahora. disculpe que la corte, pero también tiene un tema de innovación grande con su nombre, porque no la conocen como la doctora Doralisa Villañafe. Ella tiene un nombre muy particular en las redes sociales. Sí, así es. Mi nombre en redes sociales es Doctora Lifting. Ah. Fue un nombre que aparté como 3 años antes de terminar la maestría en medicina estética porque dije, es el nombre. Era No su sabía qué iba objetivo. a hacer con ese nombre. Claro, y ahora todos ¿En quisieran dónde lo iba a poner implementar? quisieran poner eso, ¿no? Pero como tú ya lo tienes el sitio Aparte de todo, aparte de reservado, Instagram, claro. Facebook, todo lo que Ah, podía en ok, redes ok. sociales. Sí, ya estaba como visionando eso mucho antes de implementarlo, ¿no? Importante. Exacto. Y la palabra lifting fue como que bien está muy asociado a la parte quirúrgica, Claro. ¿no? A un levantamiento quirúrgico, pero actualmente con la medicina estética, con procedimientos mínimamente invasivos, inyectables, podemos realizar levantamientos faciales y todo lo que es la estimulación de colágeno que produce pues que el tejido suba, ¿ya? Entonces, el nombre Perfecto. Quedó ahí perfecto. Sí. Esa es la embargo, innovación. como anillo al dedo. Sin embargo, con el tiempo, fíjate que empiezan a salir muchísimos más médicos estéticos, empieza a crecer el mercado en Arequipa, ¿no? Claro. Y hay que seguir innovando. Entonces, Exacto. básicamente, el Clave. objetivo que me he planteado en este tiempo ha sido diferenciarme en que yo no soy un médico inyector, ¿ok? Porque eso se ha visto mucho, se hace tendencia. Yo te inyecto.
yo te pongo labios, yo te pongo botox, yo te pongo... Ya, no. Nosotros en Doctora Lifting vemos al paciente de forma integral. Nosotros vemos hasta la microbiota intestinal del paciente, porque eso te puede traer a ti un envejecimiento prematuro. Por supuesto, y cambios hormonales. Claro, un Claro, servicio para las mucho más mujeres. integral, ¿no? Por Exacto, decirlo vemos así. al paciente como médicos. Increíble. Claro. De una forma integral. No solamente miran el físico del Claro. paciente, miran el Y interior. quisiera antes de pasar a otro tema para no olvidarnos, aterrizar algo que me acabo de dar cuenta de ambas De escuchar experiencias, ¿no? Ustedes han ido trabajando como cuando vas creando un Lego, ¿no? Claro, vas creciendo. Sí. Y vas va. creciendo, vas juntando el rompecabezas. Pieza por pieza, ¿no? Entonces, ese es el emprendedor. El emprendedor lo tiene que ir buscando, tiene que ir armando para que en el momento que es apropiado, agarro más y termino de enfocar hasta llegar a armar mi Lego, hasta llegar a armar mi Así es. rompecabezas, ¿no? Entonces, vamos como consecuencia de la innovación, en la forma de trabajo también es importante. No se trata solamente de innovar, ¿no? También es cómo lo implementar. trabajas, ¿no? Sí, es muy necesario implementar la idea, ¿no? No debe quedarse en el aire. Claro, a veces, tomar acción, ¿no? Ajá, tomar acción. En el caso de la doctora Doralisa, ella ya antes de terminar la maestría de medicina estética, o sea, mucho antes, ya se había proyectado con ese Ahí de nombre. una proyección ya. No, Sí. se llama doctora Lisa, se llama La doctora Lifting. Lifting. Es la doctora Lifting. Por favor, Bueno, ya que estamos hablando de la innovación, también tenemos tips para afrontar momentos de crisis, ¿no? Que son muy necesarios porque a veces nosotros como emprendedores podemos dar una idea de innovación que a veces tampoco puede pegar, ¿no? También hay esos problemas y a veces hay personas que se deprimen, se ponen tristes, Claro. a veces también pierden dinero, ¿no? La innovación a veces no viene sola, viene también con un presupuesto detrás, ¿no? Así es. Ujú. ¿Qué hacer en esos momentos? ¿Qué hacer en Bueno, esa crisis? Básicamente, yo creo que cada uno de ustedes entienden que ahí tengo que ver también todos mis stakeholders, ¿no? ¿Quién me distribuye, quién me compra, quién me provee? Porque parte de todo el negocio, que es un círculo, también tiene que entrar en el proceso de innovación, ¿no es cierto? ¿Qué opinas tú, Jan, sobre ese tema, no? Es muy importante, muy importante lo que dices. Hay que ser tenaz, o sea, tienes que mantenerte. Nadie va a esperar que vas a abrir tu negocio y la gente va a venir todos a abrir a tu local, ni que fueras una persona famosa, ¿no? Pero lo que tienes que hacer es tener la necesidad, tener un colchón, sí o sí un colchón. ¿Para qué? Porque tú tienes que programarte que tienes que cubrir tus costos básicos, sí o sí. Eso. Sí o sí. Importante. Costos básicos. Es súper importante. Y a todo lo tienes que poner un monto económico. ¿Qué quiere decir esto? Ya, abres en la cochera de la casa de tus padres. No estás pagando alquiler, pero si tú le pones un monto de alquiler, así sea 100 soles, 50, le estás dando un valor y estás poniendo eso en las cifras. El problema con la gente, actualmente, mucha gente vende mucho y no gana plata. ¿Por qué no gana plata? Porque no costea. Importantísimo. ¿ah? Importantísimo en los... Escuchen La eso. mayoría de restauranteros no costean, no sé los demás locales, no costean. Entonces tú dices, ¿por qué vendes ese plato a 15 soles, a 10 soles? Y te una cosa gigante. Y entonces yo lo que hago es analizo lo costeo Los inmediatamente. costos. Claro, el food cost. El food cost quiere decir que es cuánto cuestan los insumos para preparar. Los otros costos son aparte, pero solamente en insumos. Y la rentabilidad que están teniendo ellos a simple vista es 10%, 12%, que no es rentable, no está bien. Y lo que hacen eso, no sé si estoy hablando en complicado, pero en pocas palabras lo que tienes que hacer es sumar y restar siempre, anotar tus gastos y tener un colchón para que no fallarle a los podríamos decir stakeholders. que hacemos una retroalimentación permanente con todos tus distribuidores o tus proveedores. Todo el tiempo. Y toda Todo la el gente. tiempo. Entonces, Todo el estoy tiempo. viendo que no funciona, Claro. no espero que pase 2 meses. A la semana siguiente Correcciones. cambio, Al toque. Correcciones. ¿Qué pasa, ¿cierto? por ejemplo, con el mercado, yo que tengo un restaurante de pescados marisco, ¿qué pasa con el producto marino en Arequipa? Teniendo una Tiene su extensión estación. grande, teniendo una extensión grande, extensa, o sea, para redundancia, de mar. Entonces tenemos un buen mar, un muy buen producto, pero en el mercado está mal cocido. Está el caracol, por ejemplo. Uno va al mercado, acá a los mercados, y encuentra el caracol sobrecocido, entonces está duro. El caracol no es duro, es suave. Igual que las lapas. Las lapas también son suaves.
tiene un tiempo de cocción, que son 10 segundos en agua caliente. El pulpo, lo que pasa es que hay mucha mala intención. Pues un producto caro, lo que hacen es, usan técnicas, ¿ya? Mal aprendidas. Mala praxis. Mala praxis para llenarlos de agua. Entonces, que pesen más, pues, Para que más pesen crudo. más. Pero Son malona. estrategias de Pero mercado también. La merma debe ser 50% en pulpo. Compras un pulpo, la merma es 50% cocido. Pero está mermando 75%. 75%. O sea, ¿y por qué dices? Y ahí me di cuenta. Entonces ¿qué hice para el respecto? Yo me voy al puerto a comprar. Averiguo. O sea, yo De viajo. frente, tiene que ver Yo me voy la al calidad puerto. del producto, Claro que sí. del recurso que va a utilizar en cocina. Entonces sí tenemos razón al decir que tu comunicación con tus proveedores Es y también importante. es Es muy súper importante, clave, ¿no es claro. cierto? En el caso de usted, doctora. ¿Qué nos dice en ese caso, no? Bueno, igual, de igual forma, todo el tiempo nosotros nos basamos con productos que son de un costo elevado. En general, los productos de medicina estética son de costos altos. Entonces, muchas veces vemos esa contraparte en el mercado en el que tú ves mucha publicidad por redes sociales de Botox en 300 soles. Y tú dices, oye, ¿qué le Wow. estás Aceite de avión. ¿Qué botox es? Y por esa razón se difaman los procedimientos estéticos. Claro. Porque le colocan productos de dudosa procedencia a los pacientes y el paciente se asusta porque el paciente queda mal, la familia lo ve mal. Y hay una mala fama, y ¿no? empieza Atrás. La de mala boca en fama. boca a hacerse esa mala Y- fama. Y nosotros nos ha tocado luchar contra Oh, la me marea imagino. para reeducar al paciente y decirle, oye, no es lo que estás viendo realmente, ¿sabes? El botox no te deforma, el ácido hialurónico no te hiperrellena, no te da ese efecto de almohada en la cara. El bioestimulador no es para siempre, tiene un efecto y se elimina poco a poco del cuerpo. Entonces todo este trabajo lo hemos ido haciendo también poco a poco y evidentemente en contacto constante con los mejores distribuidores de los productos de alta gama en el país. Retroalimentas Retroalimentación. permanentemente, porque ahí Claro. tú ves que un distribuidor no te está cumpliendo con el nivel de calidad, inmediatamente lo cambias porque si no tu Exacto. producto Baja, variaría o bajaría. exactamente. Claro. O cuando Claro, los y no se niveles puede de permitir exigencia- eso. Cuando los niveles de exigencia bajan también del distribuidor, que de repente ya no solo le vende a los médicos estéticos, sino que empieza a venderle a personas que no son médicos. Que no son Claro. médicos. Y ahí ya Claro, prefiero hacerme a un lado porque sé que eso me va a Exacto. traer un problema. Perjudicarme. Claro, por supuesto. Miren, acá, ahorita en este tema, en esta mesa, estamos viendo que la innovación no solamente es en los servicios, también ha dicho algo muy importante, la educación de A la audiencia. de los pacientes, la educación de los consumidores. Hay muchos que no saben, que se pasan muchos procesos, no solamente llegan a comer al restaurante, no saben el manejo que ha tenido que tener para escoger la calidad de sus productos. En el caso de la doctora Lifting, de tener buenos proveedores, de hacer buenas prácticas y de todo. La educación ahorita en cuanto a servicios y bienes de venta en el mercado no están muy bien equilibrados, ¿no? No hay mucha información. En el tema de la medicina hay mucho intrusismo hoy en día. No tenemos leyes que puedan ordenar la función de cada médico, de cada especialidad. Algo que es importante, complementando lo que estábamos hablando de los tips, ¿no? Es importante organizarte y planificar. No porque eres un emprendedor te vas a olvidar de planificar. Acuérdense que para cualquier tipo de negocio, emprendimiento, tenemos que tener un plan. Y para que el plan pueda servir, tenemos que tener una planificación, vale la redundancia. Luego de eso, una organización, Así es. dirección y control. Lo que estamos hablando es un control que los Así hombres es. tienen. Una evaluación Pero lo también. tienen porque ya han pasado por el proceso de organización y planeamiento, ¿no es Así cierto? es. Porque si no, en desorden, no funciona. Y acuérdense que el emprendedor también es un ser humano y este ser humano también tiene que estar ordenado porque no vas Así a es. funcionar con orden en tu emprendimiento si como persona no tienes un orden. Entonces, Exactamente. un mensaje muy importante. Bueno, terminamos este bloque y nos vamos al segundo bloque con más información. Así es. Bueno, comenzamos nuevamente. Vamos a hablar en esta oportunidad sobre liderar el cambio y le vamos a dar la palabra a Piero. Sí, es súper importante, ¿no? El tema de liderar y el tema también de lo que mencionamos de la innovación. O sea, no importa qué tan bien esté yendo actualmente tu emprendimiento, ¿no? Porque hay muchas veces que dicen, no, pero yo ya estoy bien, yo ya estoy ganando buena plata, no necesito innovar. Pero si no innovas, ¿qué va a pasar? Te quedas. Exacto.
Y hay un caso súper ¿no? famoso, que es el caso de Blockbuster, que es una de las empresas más grandes de Estados Unidos, era una de las empresas más grandes de Estados Unidos, con más de cuántas franquicias. ¿Y qué pasó? Se fue completamente a la nada. ¿Por qué? Porque hubo una empresa que tuvo una visión, vio cómo se iba a mover el mercado a través del desarrollo tecnológico. ¿Y qué hizo? Comenzó a reinventar y sacó lo que es el servicio de streaming, que es Netflix, y los dejó pero completamente en el olvido. Todos podemos acordarnos, ¿no? En los años 80, comienzos de los 90, Blockbuster era una super franquicia en el mundo, ¿ah? Así es. Y te costaba más o menos $10, $15 el alquiler de una película. Sí. Y todos querían hacerlo, ¿no? Entonces era un super negocio, pero no vio al futuro, no vio el cambio, no Porque vio se la acomodó, globalización. No hizo una proyección. No, y no solamente eso, no vio lo que se venía, ¿no? Cuando llegó Internet, el cambio era brutal, lo que iba a pasar. ¿Qué es lo que está pasando ahorita? Ahorita Exacto. ha llegado la inteligencia artificial, que es exactamente comparable al cambio que pasó cuando vino Internet. Así Si es. nosotros los emprendedores y en general la gente no se da cuenta de todo el cambio que va a traer, nos vamos a quedar como Blockbuster y vamos a quedar ahí. Entonces, tenemos que En el reinventarnos, olvido. ¿no es cierto? Claro. Y es algo importante porque Jan nos hablaba de reinventarse como una transformación. ¿Cuál fue tu proceso de innovación al reinventarte? Nosotros siempre ha estado vinculado al arte, siempre, desde que abrimos, un amigo, así, otro amigo, vino un amigo que se llama, falleció, Juan Javier Salazar. Entonces, pintor, era arquitecto, era pintor, escultor, y quería hacer la primera exposición, en mi restaurante se llamaba El Negro en ese momento, y quería hacer la primera exposición en El Negro, en la Ciudad Blanca. Una exposición vivencial. De arte, que él está en la Bienal, o sea, pues, sus obras están en la Bienal, es un súper, Talentoso. Fue un súper Artista. Ok. Entonces, nosotros siempre hemos estado diferenciados de esa manera. Usábamos tazas de porcelana, usábamos piedras como platos, usábamos troncos, maderas, porque nos gustaba siempre innovar. Viene también por los sitios donde yo aprendí, donde trabajé muchos años y con quienes fueron mis maestros y todo eso, tenían mucha innovación, ¿no? Siempre estaban viendo cosas nuevas. No repetir, no querían repetir el plato, como No. quien dice. Tenemos producto distinto. Nosotros traíamos navajas, traíamos conchas de abanicos de Lima, comprábamos el caracol vivo acá, los caracoles, y nosotros mismos lo procesábamos. Tenemos buen producto. Entonces, pero cuando uno saca costos, Sí, pues. tienes que, o sea, hay que aterrizarlo. Hay que aterrizar a la realidad. Claro, por A supuesto. veces la idea es linda, pero Acaba de decir aterrizarla algo muy no. interesante y yo quiero complementar con un ejemplo aplicable a la diferencia de darte cuenta o quedarte en donde estás, que es lo que, como decía la doctora, la mayoría se quedó. Es el síndrome de la rana, muy conocido. Si ustedes se acuerdan, eso se aplicaba muchísimo, pero básicamente ¿qué es? Tú pones en una olla a una ranita y el agua está a temperatura normal y empieza a hervir el agua y la rana se quedó ahí. Llega un momento, empieza a hervir y la rana explota, se murió. Pero si a la misma olla hirviendo la tiras a la rana va a saltar y escapar. Claro, porque Eso vas es un mensaje para que entiendan, que no podemos quedarnos estáticos porque nos termina comiendo el cambio. Así es. Lo único que es constante es el cambio. ¿Usted Así qué es. opina, doctora? Exactamente, eso estaba por comentar, que yo creo que la innovación va de la mano con la capacidad de cambio que tenemos. Ahí lamentablemente hay Importante. personas que les cuesta un poquito más el cambio, ¿no? Así es. Pero pienso que el cambio es lo único que está asegurado. Entonces, si tú tienes esa capacidad de darte cuenta que las cosas están cambiando y montarte en ese tren del cambio, no es cambiar tu esencia, ¿ok? Tu esencia es algo que es lo que es tu auténtico. Lo que te diferencia. Lo que ¿no? te diferencia, ¿no? Así es. Pero sí tener la capacidad de saber que ahora tenemos que reinventarnos para llegar, en mi caso, de una forma más efectiva al paciente. Así es. Ujú. Y sobre todo, me imagino, doctora, acá en el Perú, usted siendo extranjera, ¿no? Que ha venido prácticamente al mercado de la medicina estética, que recién en Arequipa está en su auge. Recién estamos teniendo otro tipo Empezando, de ¿no? hábitos, claro, ya Está en las pañales, mujeres nos como cuidamos. se- Sí, estamos en pañales, pero gracias a Dios, como dice la doctora, se está dando buena, nos estamos adaptando. La cultura Así es. arequipeña se está adaptando a los cambios Así es. de una manera lenta,
pero lo estamos haciendo de alguna manera también de una Claro. rápida. Y es importante, ¿no? Tener esa visión, no solo quedarse en la zona de confort, ¿no? De ya me está yendo bien, como decíamos, sino también ver los otros mercados, ¿no? Eso es algo muy interesante, ¿no? Ver mercados, por ejemplo, de Lima, ver mercados de Estados Unidos o de Europa, ¿no? Para Por ver cómo supuesto. puedo, a través de todo eso, mejorar mi lograr modelo ese de negocio. cambio, ¿no es Exacto. cierto? Y justamente ese es el tema que creo que ambos han podido lograr, ¿no? Esa innovación mediante el diseño del cambio, ¿no? Así es. ¿Qué nos Sí. podrías contar justamente cómo diseñaste tu cambio planeado, ¿no es cierto? Nosotros nosotros diseñamos de una manera. Abrimos un restaurante pequeño, a puerta abierta, y como eran los mismos clientes, hicimos el restaurante a puerta cerrada. Entonces yo tenía un restaurante a puerta cerrada durante 8 años en Arequipa. ¿Y el que tienes actualmente? Actualmente ¿Cuál es la ya tengo un restaurante a puerta abierta, son 430 metros, que tengo un área Grande. verde gigante. Entonces, y fue un cambio grande, fue un cambio muy grande, porque yo estaba acostumbrado a cocinar solo a Puerta cerrada. puerta cerrada Claro. y era súper distinto. Ahora estoy a puerta abierta nuevamente, cuesta el cambio, como dice, pero es parte de lo que uno tiene que Aprender a enfrentarse. adaptarse, hay que Claro. aprender a adaptarse Exacto. a los nuevos cambios, ¿no? Exacto, Así ¿no? es. Doctora, usted nos dice que su clínica, su centro es temático, todo rosado, para que las mujeres nos sintamos mucho más a gusto en un ambiente para nosotras, ¿no? En el caso de usted, ¿solamente atiende mujeres o también atiende varones? Muy buena pregunta. La verdad es que no hay diferenciación de género en el consultorio. Mientras Ya. que a los caballeros no les moleste ver todo rosado, no hay ningún problema. Porque fíjate que sí, he tenido pacientes masculinos que tienen su masculinidad muy clara. Ellos van y no les preocupa en lo absoluto que si hay rosado, que si la doctora se vistió de rosado o de azul o de verde, no importa. Y doctora, Pero si hay pacientes, disculpa, que en ocasiones me dicen, oye, doctora, pero Claro, se esto sienten como que es muy femenino. ¿qué servicios Muy machos. especializados tiene para los varones? ¿No? Es importante porque eso también es una innovación. Claro. Fíjate que ahora básicamente casi todos los servicios son compartidos. La diferencia es la forma de aplicarlo. ¿Ok? Ah, ok. Los productos son los mismos, pero la manera de aplicarlo en el caballero, pues según su anatomía va a ser diferente. Queremos Claro. masculinizar un rostro, pues tenemos que colocar más cantidades en ciertos ángulos específicos para que el rostro se vea más masculino. Entonces no va a ser lo mismo un tratamiento para una dama, digamos a nivel de técnica. Buen dato, porque dato, acá es una buena en innovación, Arequipa tenemos hábitos y culturas y costumbres que son muy Diferentes. arraigadas, ¿no? Somos un poco más conservadores, como quien dice. ¿no? Pero Fíjate ahorita que mis pacientes, de hecho, a mí es como un poquito un choque cultural, vamos a decirlo Ajá. así, porque en Venezuela, la mujer venezolana en general, no voy a decir que todas, es como que le gusta que se vea que se hace, ¿sabes? O sea, que la gente se entere mejor. Claro, otro tipo de cultura, ¿no? Sí, Completamente es como distinta. exponencial, o sea, es como que, bueno, si tú sabes que yo me opere, mejor. Pero acá es al revés. claro, acá es Acá al es revés. Acá es Claro. impresionante cuando me llegan mis pacientes, y eso al principio fue como un choque cultural, pero ya me adapté lógicamente, es que es más bien que no quieren que nadie, Que nadie se entere. Y yo, tranquila que de aquí no sale. No pasa nada, somos Pero me mejores imagino amigas, de que aquí no sale. justamente en tu proceso de diseño, como nos hablaba Jan de innovación, has hecho un feedback de lo que sabías y has aplicado para poderlo hacer acá, ¿no es cierto? Claro, Y por se ha adaptado supuesto. también. Se ha adaptado a los gustos también, porque varían un poco también los gustos. Entonces todo simplemente uno tiene que tener capacidad de cambio. De hecho, la Qué migración te importante ayuda eso, a tener ¿eh? una capacidad de cambio Claro. ya innata. pues. Al menos tú te has tenido que adaptar al país, a la cultura, a las formas. Estás en un nivel de adaptación alto, óptimo, ¿no? Para cualquier emprendimiento, porque a veces los estilos de vida van variando de acuerdo al tiempo. Así Hoy día tenemos estilos de vida N, de acá a 5 años pues se van a multiplicar de forma exponencial y vamos a necesitar más nichos de mercado que ahora se están volviendo especialistas. Por supuesto. La tendencia es la especialización. Exacto. No solamente en la profesión, sino en el trabajo,
en la labor, en el oficio, o sea, y cada vez va a ser más especialización sobre especialización. Ahora, antes, acuérdense, ¿no? Pues era tener una carrera universitaria era, digamos, lo máximo, ¿no? Ahora Así tienes que es. tener posgrado y especializaciones y varias cosas, ¿no? Claro, la especialidad ahorita está en boga, ¿no? Si uno es especialista en su área, pues va a tener bastante éxito y si sabe adaptar a los cambios que se están viniendo con el tiempo y la tecnología, pues mejor todavía. Exacto. Yo quisiera, antes de acabar este lindo programa, comentarles rápidamente cuál sería un diseño apropiado, cómo saber, porque muchos dicen, ¿cómo puedo diseñar mi innovación, no? Así Primero es. es cómo saber, ¿no? Cómo saber qué investigación tengo que hacer, ¿no? Qué hacer en ese proceso de cómo saber, ¿no? El pensamiento, a dónde vas, cómo hacerlo, ¿no? En función también de las destrezas que yo tengo. Por ejemplo, la doctora ha declarado muy puntualmente cuáles son sus destrezas. Yang. Entonces, él también ha declarado. Entonces, saben cómo hacerlo. Y finalmente, cómo escoger el diseño dentro de la estrategia de innovación, ¿no? Que básicamente es la conciencia que uno tiene, ¿no? En el caso del tema gastronómico es la diferenciación en mi producto, cómo se siente la gente, la vivencialidad, la experiencia que vayan a comer a mi restaurante. En el caso de la doctora es un poquito enfocado también a cómo se siente esa persona que va, cómo va a salir de ahí, cómo va a poder ¿Con qué expresar expectativas? su expectativa, ¿no es Claro. cierto? Entonces, creo que eso es importante porque el proceso de innovación es constante y no cambia nunca. O sea, Así es. no es que ya yo innové este año y ya está Así hecha la es. chamba. Es No, continuo, no, ¿no? no, Es un ¿sabes? trabajo continuo. Hoy que se día tiene que hacer. innovas y mañana ya tu innovación quedó en el pasado. Y sobre todo en estos Y tiempos, puede que ¿no? ni funcione. Ah, Claro. puede que La ni innovación funcione. la implantas y ni funciona. ni Así es. funciona. Y tienes que volver a Y innovar. es que eso es algo clave también, ¿no? Lo que decíamos con Elmer. Eso es lo que le pasó a Domino's Pizza. Claro, ¿no? Exacto. también. Hace muchos años Domino's no tenía una participación de mercado, ¿no? Tenían otras marcas, ¿no? ¿Cómo es que Domino's Pizza se digitaliza? Mediante un proceso de rediseño de producto, multiplican sus ventas por diferentes canales, generan un producto con una propuesta de valor, lo digitalizan. Bueno, tendremos otra oportunidad de ser un poco más explicativos, pero ese es realmente el cambio, ¿no? La innovación es un cambio. Hemos tenido una mesa muy productiva, muy nutritiva, con experiencias de innovación, de cambio, de adaptación. Hemos hablado, creo, bastante de las formas de cómo se debe innovar. Si nos equivocamos en la innovación, no pasa nada. Es parte del aprendizaje. Es algo, un tema que no tenemos que volver a repetir en cuanto Así a es. error, ¿no? Son pruebas de error que a veces en el camino... Es parte del camino hacia el éxito, Claro, ¿no? Básicamente. sí, sí. La innovación no es negociable y tampoco tener una marca personal. Eso también ya... Claro, ahora la marca personal también está tomando Ya bastante vamos a hablar un importancia. poco más, ¿no? Sí, Al más siguiente adelante. episodio. Más adelante vamos a hablar de la marca personal, también de los tips, de las formas Así y también es. de los stakeholders que están ahorita en el mundo digital, que es la principal vitrina. Ahorita ya la televisión ha perdido audiencia, ahora estamos en la era digital y los esperamos todos los sábados en Chambeando con Pymes con Chambeando más con información, asesoramiento, consulta y más expertos en emprendimiento. Eso es todo. Chao a todos, nos Saludo, vemos pronto. adiós. Y síganos y dennos like y entérense de las Y novedades que compartan, vamos a compartan. traer. Compartan sobre todo.